Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi equipo y yo vamos a presentar el día de hoy el flujograma del ciudadano COVID y somos el equipo número 10 que está conformado por Alejandro Rubén Villaseñor Rodríguez, por Brenda Uribe, por Francisco Javier Zárate Grajeda, Laura Margarita Scarlett Arellano Vaca y por su servidora Citlali Georgina Vázquez Fajardo. El tema del día de hoy lo vamos a exponer para la clase de salud del niño y del adolescente impartida por la doctora Olga Ruiz Mojica. Tenemos que, a manera de presentación, el nuevo brote o el brote de coronavirus surgió el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Pues causó una gran conmoción entre la comunidad médica y el resto del mundo. Esta nueva especie de coronavirus fue denominada como SARS-CoV-2, causante de un gran número de casos y fallecimientos, principalmente en China. Pero como lo estamos viendo en la actualidad, la cantidad va en aumento fuera de esta también. Esto pues se ha convertido en una emergencia de salud pública a nivel mundial. Tenemos pues que el coronavirus es una familia que es conocida por causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas severas como las observadas en el síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio, que es el MERS, y el síndrome respiratorio agudo, que es el SARS. Bueno, pero nosotros ante esto, ¿cómo vamos a saber si estamos ante un caso sospechoso? Pues vamos a presentar lo que es el flujograma ciudadano COVID 2019. Pues nos va a presentar una serie de pasos que más adelante mis compañeros van a hablar sobre este flujograma. Vamos a tener un caso sospechoso a toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios. También puede que la persona tenga un historial de viaje o haya estado en zonas con transmisión de SARS-CoV-2, como lo son China, Hong Kong, Singapur, Italia, Corea del Sur, Japón, España, Francia, Estados Unidos e Irán. También puede que esta persona no presente un historial de viaje, pero haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19. Y pues más adelante mis compañeros van a hablar sobre los diferentes pasos que se van a seguir. Cuando tenemos un caso sospechoso de COVID-19, van a llevarse a cabo acciones que pueden dividirse en 3 pasos. Estos son la identificación, la validación y la notificación. En el primer paso, en el paso A, vamos a tener, pues naturalmente que un caso sospechoso de COVID-19 va a ser identificado. Esta identificación puede llevarse a cabo por un médico de primer contacto o en una institución de primer nivel, y el médico que lleve a cabo el interrogatorio y que brinde la atención médica tiene que tener en cuenta las medidas y precauciones recomendadas. Posteriormente a la identificación va a realizarse un estudio epidemiológico. Este estudio epidemiológico va a recabar información acerca de el caso sospechoso, va a recabar datos generales, va a recabar información epidemiológica, por ejemplo, si viajó a otro país, cuándo lo hizo, cuándo regresó. También va a integrar datos clínicos, va a preguntársele a la persona los síntomas que presenta, cuándo iniciaron, cuánto han durado. También se le va a preguntar acerca del tratamiento que haya recibido, ¿sí? Tienen que registrarse los medicamentos que se le administraron, y también va a incluir información acerca de las personas con las que tuvo contacto el caso sospechoso, su nombre, qué tipo de contacto hubo y si estas personas presentan sintomatología. El estudio epidemiológico va a llevarse a cabo en coordinación con la jurisdicción sanitaria correspondiente o
Si la institución cuenta con personal epidemiológico, entonces ellos pueden llevar a cabo el estudio epidemiológico. Y en el paso B, que consiste en la validación del caso, va a verse si este caso sospechoso cumple con la definición operacional, es decir, que se le haya realizado una prueba diagnóstica y que esta prueba haya sido realizada ya sea en un laboratorio que sea reconocido por el INDRE o en el INDRE mismo. Si este caso sospechoso resulta positivo, entonces tiene que notificársele de forma inmediata, es decir, en menos de 24 horas al Departamento de Epidemiología o a la jurisdicción sanitaria correspondiente para que se realice un registro de este caso sospechoso como pues un caso ya confirmado con un resultado positivo de la prueba realizada. Ok, si nuestro paciente tiene fiebre mayor a los 38 grados centígrados, tos, dolor muscular, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones y además él tiene antecedentes de viajes hacia el extranjero en el cual pudo haber tenido contacto con un caso sospechoso o con un contacto positivo de COVID-19 en los últimos 14 días previos. Si nuestro paciente cumple con estos antecedentes y síntomas, rápidamente él debe notificar al servicio médico más cercano, el cual le brindará atención y orientación médica inmediata. Una una brigada de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria le dará información y se le indicará qué hacer o a dónde acudir para su toma de muestra para saber si es COVID-19. Y bueno, si el resultado de nuestra muestra es negativo, lo que vamos a tener que hacer va a ser reforzar medidas de prevención, como sería el lavado de manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Usar o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Usar gel con base de alcohol al 70%, evitar contacto con boca, nariz y ojos y limpiar las superficies con jabón y cloro o con sprays antivíricos o antibacteriales. Frecuentemente, para evitar contagios. Pero si este resultado de muestra resulta ser positivo, se debe darle aislamiento domiciliario al paciente. Aquí se debe de vigilar su temperatura, al igual que se debe vigilar su dificultad respiratoria, cuidando que esto no empeore. También se buscarán contactos del paciente para darle seguimiento epidemiológico. ¿Cuáles son estos contactos? Pueden ser sus familiares más cercanos, como abuelos, papás, hermanos, hijos en el caso que tenga, además de amigos y compañeros de trabajo. Si el cuadro clínico de nuestro paciente es moderado o severo, una unidad de salud irá a su domicilio para brindarle atención médica. Bueno, ahora vamos a continuar con casos sospechosos. En caso de no cumplir con la definición operacional, se deberá emplear un tratamiento que va a estar designado por el médico tratante y inmediatamente después se va a tener que someter al paciente a una cuarentena de 14 días. Siguiendo con el algoritmo de identificación de un caso sospechoso, tenemos que evaluar si éste cumple con la definición operacional. Es decir, será aquella persona que cumpla con criterios clínicos y epidemiológicos. Por ejemplo, en los criterios clínicos tendremos que el inicio agudo de fiebre y tos, o incluso el contar con 3 o más signos o síntomas de lo que es fiebre, tos, debilidad general, fatiga, cefalea, disnea, náuseas, vómitos, incluso alteración del estado mental. Al contar con estos signos o síntomas, nos dará un resultado positivo, llevándonos a elaborar un estudio de caso. De la misma manera, elaborando un estudio de contacto mediante criterios epidemiológicos. Es decir, si el caso sospechoso reside o trabaja dentro de un área con alto riesgo de transmisión del virus, dentro de los 14 días antes del inicio de los síntomas,
o el residir o viajar a un área de transmisión comunitaria. También podría ser un ejemplo el trabajar dentro de un entorno de salud. Al elaborar estos estudios y dar positivo el caso sospechoso, se hará una notificación inmediata a los servicios médicos correspondientes, como es la atención médica Citibanamex, el de BVA y el de Vitamédica. Estos establecimientos de salud nos harán referencia a un hospital para hacer una revisión, una toma de muestra, ya un poco más específicos. Para la identificación de este caso sospechoso por COVID-19, se hará un estudio por la técnica de PCR. Dándonos este positivo, nos llevará a poner en práctica acciones de control, como lo es el aislamiento social y las medidas de higiene. Continuando con la identificación de COVID-19 a través de la técnica de PCR, si el resultado que nos arroja el paciente es negativo, lo siguiente que vamos a tener que realizar va a ser un diagnóstico diferencial para poder descartar diferentes enfermedades que puedan tener los mismos síntomas o síntomas parecidos y poder saber qué es lo que tiene el paciente. Y después de hacer el diagnóstico diferencial y poder resolver qué es lo que tenía, pues vamos a poder darle fin al aislamiento y a los seguimientos de contacto. Panorama internacional del COVID-19. Información dada por el informador al día lunes 5 de octubre del 2020. Su cronología de la enfermedad inicia en diciembre del 2019, donde se registraron los primeros casos de neumonía típica en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Son reportados ante la Organización Mundial de la Salud, pero no se detecta el origen. En enero del 2020, las autoridades de China cierran el mercado mayorista de mariscos en Wuhan, al detectar que los animales salvajes vendidos allí podrían ser la fuente del virus. El día 7 de enero, las autoridades chinas confirman que las neumonías atípicas fueron causadas por un nuevo tipo de coronavirus, nombrado por la OMS como SARS-CoV-2 o COVID-19. Asimismo, el 11 de enero la Comisión de Salud de Wuhan confirma la primera muerte provocada por el nuevo coronavirus. Un hombre de 61 años falleció 2 días antes a causa de una insuficiencia respiratoria. El 13 de enero, Tailandia reporta un contagio. El infectado, un hombre chino que había llegado de Wuhan, se convierte en el primer contagio por COVID fuera de China. El 22 de enero, Wuhan cierra temporalmente sus aeropuertos y estaciones de ferrocarril para los pasajeros que salen de la ciudad. El 24 de enero se reportan los primeros casos de coronavirus en Europa. Estos ocurren en Francia. El 30 de enero, Estados Unidos registra los primeros casos de coronavirus. La OMS declara emergencia nacional. Para días después, declarar la emergencia internacional. El presidente Donald Trump informa que negará la entrada a los extranjeros que han viajado a China en los últimos 14 días. El 28 de marzo, México confirma el primer caso de COVID-19, un hombre de 35 años en la Ciudad de México quien viajó a Italia. El día 11 de marzo, con más de 121.500 contagios y casi 4.400 muertes en el mundo, la OMS declara el brote del coronavirus como una pandemia. El mismo día, Jalisco registra su primer contagio. El 18 de marzo
Se confirma la primera muerte por coronavirus en México, un hombre de 41 años que padecía diabetes y quien comenzó a presentar síntomas el 9 de ese mes. El día 20 de marzo, el gobierno de Jalisco pide guardar 5 días de aislamiento social para evitar contagios de COVID. Al concluirse ese periodo, alarga el aislamiento 4 días, hasta luego el 19 de abril y posteriormente al día 30. El 23 de marzo, Jalisco confirma el primer fallecimiento por COVID, un hombre de 55 años en la clínica 110 del IMSS, con antecedentes de diabetes y obesidad. El 26 de marzo, ahora es China quien cierra sus fronteras a extranjeros para evitar contagios. El 30 de marzo, con más de 1,000 casos confirmados y casi 30 fallecimientos, México declara emergencia sanitaria nacional. El gobierno federal anuncia endurecimiento de medidas sanitarias y pide una jornada de aislamiento hasta el 30 de abril. El 12 de mayo, el Consejo de Salubridad General informa que el levantamiento progresivo del aislamiento en México se llevará a cabo mediante un semáforo basado en el número de contagios. El día 11 de junio, a 2 meses y medio del primer llamado al aislamiento en Jalisco y 10 días después del arranque de la reactivación económica en la etnia, el gobierno anuncia la fase de responsabilidad individual. Para concluir, el 11 de agosto, China reabre sus fronteras y permite el regreso de residentes europeos con permisos de estadía. Coronavirus 2020, el año que transformó la vida del mundo, la pandemia que cambió el planeta.